Hola, soy Fernando Díaz Sarmiento. Bienvenidos a nuestros enigmas de la historia. Enigmas de la historia. Hoy en nuestros enigmas nos disponemos a acercarnos a la enigmática estrella de Belén. Hoy nos hacemos algunas interesantes preguntas en torno a esta, como decimos, enigmática estrella de Belén. Y lo hacemos dialogando, como en otras ocasiones, con José Hutter, que ya está aquí al otro lado de la línea. Bienvenido, José. ¿Qué requisitos tenía que cumplir la estrella de Belén? Hola, Fernando. Un placer estar otra vez contigo. Pues había varios. Empezamos tal vez con el más importante, el fenómeno estelar. Tiene que explicar por qué los viajeros de Oriente relacionaban lo que vieron en los cielos con el nacimiento de un rey de los judíos. Esto es, creo que es evidente. Ahora, antes de acompañar a los magos en su viaje a Belén, vamos a hablar de las características de la estrella de Belén. Y para hablar muy claro, en mi opinión, estamos hablando de un fenómeno astronómico explicable y entendible para los astrónomos entendidos de hace 2000 años, y además nos da pautas para saber cuándo exactamente nació Jesucristo. Quiere decir que yo opino que lo que pasó en los cielos, estrictamente hablando, no es un milagro. El milagro consiste en el hecho de que esto efectivamente estaba previsto desde hace mucho tiempo en la agenda de Dios. Entonces, todo esto no quita ni un ápice al hecho extraordinario de este fenómeno, porque vemos que Dios está en control de todas las cosas. Entonces, bueno, vamos a hablar de las condiciones. Dicha estrella tenía que reunir una serie de características. En total son 9, y todos se basan en el único texto que nos habla de este fenómeno, que es el capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Entonces, cualquier explicación del fenómeno estelar tiene que tomar en cuenta estos 9 requisitos del texto de Mateo. Y si no es así, si solamente uno falla, no nos sirve. Vayamos vamos a escuchar. Vayamos entonces al pasaje, si te parece, de Mateo. Sí, perfecto. Mateo escribe cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Esto es lo que tenemos en Mateo capítulo 2, versículo 1. Entonces, nos damos cuenta de una cosa: es importante poder establecer la fecha de la muerte de Herodes. Ya hablamos de esto en un programa anterior. Si Herodes murió en el año 4 a.C., entonces debemos de buscar la aparición de una estrella en los años 5 o 6 a.C. Pero si él murió, como es mi convicción, en el año 1 a.C., entonces el marco cronológico son los años 2 y 3 a.C. Interesante planteamiento, pero ¿qué más requisitos tenía que cumplir? Sí, pues el texto de Mateo sigue en el versículo 1 del capítulo 2. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Pues ya hablamos del hecho de que nos dimos cuenta que se trata de observadores de los cielos nocturnos de origen medo-persa, que tenían unos conocimientos astronómicos sorprendentes y que además estaban al tanto, por ejemplo, de las profecías de Balaam, cuando él habla de una estrella en el capítulo 24 del libro de Números, y sobre todo estaban familiarizados con Daniel, que en su momento se había convertido en su jefe. Esto no hay que olvidarlo. Por ejemplo, el capítulo 2 de Daniel nos habla de este hecho. Además, leemos en Mateo que ellos se plantean la pregunta: ¿dónde está
el rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en Oriente. Por lo tanto, el fenómeno estelar tiene que explicar por qué los viajeros de Oriente relacionaban lo que vieron en los cielos con el nacimiento de un rey de los judíos. Avancemos un poco más. ¿Qué más datos tenemos para este retrato, digamos, robot de la estrella de Belén? Bueno, hay otra condición que hay que cumplir. Ellos dicen porque su estrella hemos visto en Oriente. Y aquí hablamos de un malentendido bastante frecuente. Por supuesto, los sabios vieron la estrella en el este geográfico, o sea, quiere decir, visto desde Jerusalén. Entonces, donde ellos vivieron está al este. Pero ellos se refieren a otra cosa. Ellos no tienen interés en relacionar esto con Jerusalén. El texto griego dice que la estrella, y literalmente en griego dice en Anatolé, y esto significa que vieron que la estrella salió y subió en el este del firmamento nocturno. A esto se refiere esa expresión. Esto es lo que hacen todas las estrellas, a menos que se encuentren en una zona circumpolar, o sea, cerca de la estrella polar. Por lo tanto, el objeto que observaron tiene que ser suficientemente alejado del eje que marca la estrella polar como para salir y ponerse, como el sol y la luna lo hacen todos los días. De paso, hay que mencionar que ellos vinieron con el propósito explícito de adorar a este rey. Es muy posible que algunos de ellos fueran de ascendencia judía o que se habían convertido al judaísmo. Formarían parte de la comunidad judía que vivió en Irán e Irak, bueno, para usar los términos actuales de esa zona, hasta el siglo pasado, cuando se declaró la independencia del actual Estado de Israel. Entonces, Herodes los tomó muy en serio, o bien porque se dio cuenta que eran judíos, o porque le impresionaba mucho, porque normalmente los judíos no tomaban en serio las creencias paganas, aunque técnicamente hablamos de un personaje pagano en el caso de Herodes, que era edomita. Entonces, seguimos leyendo y nos indica el texto que Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y esto nos indica más bien un fenómeno calculable que forma parte de los registros astronómicos de personas entendidas. Los babilonios y los medo-persas solían registrar con cuidado todos los fenómenos estelares que observaron desde hace siglos en tablillas de barro. Entonces, este versículo implica además otra cosa. El fenómeno no era nada inusual a la primera vista. No apareció un nuevo objeto en el cielo, sino hasta Herodes y los de su entorno se hubieran enterado. Pero una vez que los magoi explican el tema a Herodes, este empieza a entrar en modo de pánico. Herodes no era astrónomo, pero tampoco era tonto. Los sabios habían visto la estrella al inicio de su viaje, la reconocieron en el camino, y una vez que llegaron a Jerusalén, no era necesario que el fenómeno estelar fuese por delante de ellos, como comúnmente se cree. Esto se dice explícitamente de su viaje de Jerusalén a Belén, pero no de su viaje de Mesopotamia a Jerusalén. Porque para este viaje no necesitaban estrella. Entramos en más detalles de esto tal vez un poco más adelante. Luego, el texto de Mateo dice que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Ahora, esto quiere decir que visto desde Jerusalén, la estrella ahora tiene que haberse posicionado más bien en el suroeste, cuando Disculpa, los magos se dirigen hasta Belén.
Vayamos un poco más adelante. En Mateo 2, 9, dice: la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que, visto desde Jerusalén, la estrella ahora tiene que haberse posicionado más bien en el suroeste cuando los Magoi se dirigen hasta Belén. Porque Mateo luego dice hasta que llegando se detuvo sobre dónde estaba el niño. Ahora, obviamente surge la pregunta, si esto tiene que tener una explicación explicable, ¿por qué un cuerpo celeste, cómo puede parar en el cielo? Y la respuesta puede sorprender, sí que puede, y lo hablaremos un poco más adelante. Bueno, no en un sentido literal, pero desde nuestro posicionamiento. Después de haber establecido estas 9 características de la estrella, pues yo creo que vamos a intentar averiguar si podía haberse tratado de otro cuerpo celeste, o si había otra explicación. Pasemos a ver explicaciones posibles. ¿Podría haber sido un meteoro? Pues un meteoro, conocido comúnmente también como bolido, es un pequeño fragmento de material extraterrestre que entra en la atmósfera a gran velocidad, y al vaporizar emite una luz brillante. Es lo que comúnmente llamamos también una estrella fugaz. Algunos no son tan fugaces como el bolido que se podía observar en la ciudad rusa de Chelyabinsk el 15 de febrero del año 2013. Pero este fenómeno no encaja con prácticamente ninguno de los 9 puntos que acabamos de escuchar. Por lo tanto, podemos descartar esa posibilidad completamente. Vayamos a una posibilidad más. ¿Qué tal si se tratara quizás de un cometa? Bueno, esto es seguramente la versión más popular, porque en prácticamente cualquier representación de lo que nosotros llamamos los Reyes Magos, se ve algo como un cometa. Aunque estas bolas de nieve sucia, como algunos lo llaman, dan un espectáculo impresionante en los cielos por sus colas relucientes. Y aunque pueden aparecer en el este como muchas de las estrellas, hay 3 problemas con esta interpretación. En primer lugar, a un cometa normalmente todas las culturas lo relacionan no con el nacimiento de un rey, sino con catástrofes y destrucciones. Pero el segundo problema es aún más importante. No hay ningún registro de un cometa apareciendo en los cielos en los años 3 a 2 a.C. Y el tercer problema es que un cometa es un espectáculo tan impresionante que Herodes no debería haber preguntado sobre el momento de su aparición, porque estaría obviamente informado en cuanto a ese tema. Hemos hablado de un meteoro, de un cometa, pero ¿qué tal una supernova? Bueno, esto es otra posibilidad que a veces se baraja. Una supernova es, bueno, podríamos decir que es como una estrella que explota. Cierto, aparece en un momento determinado y puede salir en el este, y además es tan brillante que a veces incluso se puede observar durante el día, como aquella famosa supernova del año 1054, que apareció en la constelación de Tauro. Pero de nuevo, no se ha observado ninguna supernova en los años en cuestión. Y ocurre lo mismo que ya dijimos en cuanto a los cometas. A nadie se le habría escapado, tampoco a Herodes y a sus consejeros. Hemos descartado o hemos hablado de diferentes acercamientos o hipótesis, pero ¿qué nos queda? Nos queda, pues, aparte de la posibilidad incomprobable de un fenómeno sobrenatural, que a su vez tendría el problema del por qué habría que explicárselo a Herodes,
quedaría solo entonces la posibilidad de un fenómeno que a primera vista no se entiende, a menos que uno tenga información, vamos a llamarlo, privilegiada. La pregunta es, ¿hubo algo interesante que ocurrió en los cielos nocturnos de Medio Oriente entre los años 3 y 2 antes de Cristo? Y ya vimos que fue así, eh, y tanto. Pero queda la pregunta, ¿este fenómeno celestial puede quedarse parado encima del lugar donde nació el Mesías? La respuesta realmente sorprenderá. Entonces, después de todo lo que apareció en el cielo, ¿qué hicieron los Magoi? Sí, pues vamos a hablar un poco de ellos. Después de los acontecimientos del 17 de junio del 2 a.C., los Magoi deben de haber tomado la decisión de emprender su viaje hacia Jerusalén. Era demasiado claro lo que Dios había puesto en los cielos. Primero, la triple conjunción de Júpiter y Regulus, seguida de otra conjunción tan espectacular que Júpiter y Venus parecían una sola estrella. Nadie había visto jamás una conjunción así. Pero no era simplemente el nacimiento de un rey judío lo que les facilitó la decisión de viajar. Fue el hecho de que este rey sería el Mesías príncipe, como lo anunció en su momento el profeta Daniel. Porque era la época ya del cuarto reino, del reino de los romanos. A los Magoi no se les habrá escapado este detalle, anunciado en varias profecías de su gran maestro Daniel. Pero el 19 de agosto, antes de emprender el viaje, había otra sorpresa en los cielos. Una conjunción de Marte, Júpiter y Mercurio. Era la 9ª conjunción en 15 meses. Ahora, la probabilidad de que esto ocurra en este corto espacio de tiempo es una vez cada, y ahora agárrense, una vez cada 540 millones de años. O sea, parece literalmente que los cielos bailaban de alegría y era un momento único en la historia. Seguramente los preparativos para el viaje tardarían unas semanas. Habría que conseguir el beneplácito del rey de Partia, por lo cual su camino les llevaría por su capital, que era Susa. Y seguramente la comitiva consistía no solamente de 3 personas, entre camellos, como a veces se piensa, sino de una caravana en toda regla. Tal vez estamos hablando de 20 a 30 personas con sus respectivos camellos de montar y de carga, y esto incluiría a soldados para la protección en el camino. Por las altas temperaturas en verano, en la zona es incluso probable que no se pusieran en camino en dirección oeste hasta el mes de octubre. Muy probablemente viajarían la ruta tradicional a lo largo del valle del Éufrates, luego cruzando el desierto de Siria, llegando finalmente a Tadmur, que se conocía en el Imperio Romano bajo el nombre de Palmira. Si te parece, José, todo esto es muy interesante y nos vamos a quedar en Palmira de momento para volver en nuestro viaje apasionante por este viaje de los magos. Pero será en otra ocasión. Es momento de recapitular y sobre todo de sacar algunas conclusiones. Una de las conclusiones que evidentemente se puede sacar es que Dios es capaz de hablar a través de acontecimientos, entre comillas, normales. Dios es tanto el Dios de la historia como Él es el Dios de los cuerpos celestes que Él mismo ha creado. Y vemos en esta historia, en mi humilde opinión, una forma donde se expresa la soberanía divina de una forma impresionante.
En una ocasión Pablo escribe en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, que cuando se cumplió el tiempo, Dios mandó a su Hijo. Y es impresionante cómo todo se había cumplido hasta en los cielos y en la tierra. Las circunstancias eran únicas en todos los sentidos. Y esto nos dice algo sobre nuestro Dios, que es un Dios que realmente es el Dios de la historia. Y bueno, en ese programa precisamente estamos hablando de historia. Dios está por encima y es una forma como Él, a través de los siglos y de los milenios, se ha revelado también a los hombres, como dice Pablo en uno de sus discursos. Efectivamente, no hay duda, Dios es el Dios de la historia. Muchas gracias, José Hutter, por estar con nosotros. Seguiremos hablando de esos Magoi y su respuesta a la estrella enigmática de Belén. Gracias por estar con nosotros en nuestros enigmas de la historia. Síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal.